de la pequeña minería y minería artesanal, presidente. También debo expresar mi preocupación por este operativo que se viene realizando a nivel nacional, sobre todo en Madre de Dios, creando pánico, zozobra en la población, afectando los estudios de los niños, las madres de familia, los trabajadores. Es más, presidente, yo le he pedido al señor René Cornejo que dé el informe cómo van los planes estratégicos de interdicción y a cuánto asciende el monto que se está utilizando. ¿Y sabe qué? Quiero expresar mi extrañeza porque el señor Cornejo, en vez de responderme él mismo, le pide a su asesor que me responda. Y entonces el asesor me dice, mire, no le puedo decir la cantidad exacta, porque eso está en cada pliego presupuestario de cada sector. Esto es una falta de respeto al Congreso de la República, queridos colegas, porque cuando uno pide a un ministro, es el ministro que debe responder y no el asesor. Continúe para concluir. Gracias, presidente. Y firma Daniel Urresti, alto comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería, pero no existe ninguna resolución donde el señor ocupe este cargo. Más bien, la resolución habla de que él es asesor de la PCM, pero no alto comisionado. Inclusive se quiere vender una falsa información haciendo creer a la población que es un alto comisionado. Presidente, yo quiero decir por su intermedio a toda la representación nacional que pidamos al ministro Cornejo que responda no solo sobre las acciones que viene dando, sino cuánto está invirtiendo, ya que para la formalización no se invirtió nada de dinero. Y para la interdicción, es decir, atentando contra la vida de los peruanos, hay una gran cantidad de dinero que no se quiere revelar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Luz Salgado. Presidente, suscribiendo lo que nos ha manifestado el presidente de la Comisión de Fiscalización, lo cual nos alegra, señor, que ese espíritu de jóvenes estén aquí en el Parlamento. Yo quiero decirle que aquí en Caretas, en el día de hoy, un periodista totalmente despistado, Luis Julián, y lo digo con nombre y apellido, ha sacado que yo estoy en componendas con el ollantismo, que estoy en reuniones y en la cual hay agenda inclusive para poder negociar la bicameralidad por el tema de la megacomisión. Nada más falso, señor. Yo no pertenezco ni a la mesa directiva, ni al consejo directivo, ni soy portavoz, ni he estado en ninguna reunión y soy una firme defensora de la unicameralidad. Y lo que se tenga aquí que investigar y lo que se tenga aquí que sancionar por justicia tiene que ser para todos, señor. Empezando por los casos que ya manifestó mi colega Carla Scheffer de Ecoteva, que no se ve. Casos de congresistas del Frente que están ahí esperando y durmiendo el sueño de los justos. Entonces, señor, aquí se tienen que ver todos los casos. Continúe para concluir. Sí, señor, permítame decir que desmiento totalmente y emplazo a Caretas que diga, porque soy recurrente. ¿Recurrente en qué? ¿Recurrente en qué reunión me han visto? ¿En qué reunión? Es falso, señor, por eso que lamentablemente mis colegas periodistas lamentablemente pierden credibilidad cuando no investigan bien, cuando lanzan falsas acusaciones, y yo que los ando defendiendo a cada rato, señor, lamentablemente no hacen bien su trabajo. En ese sentido, desmiento categóricamente ser una recurrente con el oficialismo para negociar nada, señor. Yo no, Luz Salgado no negocia con nada en absoluto. Gracias. Congresista Belaunde. Distinguido chamán, siga con su intervención. Congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. En mi calidad de vocero alterno, quiero coincidir con lo que ha dicho la congresista Luz Salgado. La verdad es que no hay ningún tipo de componenda, ningún tipo de reunión. Hay discrepancias que todo el mundo conoce, pero más allá de eso, no se puede hacer un reportaje inventando reuniones, inventando acuerdos que no existen. Entonces voy a coincidir ahí con la congresista Luz Salgado en que es cierto, nosotros también rechazamos lo que se ha vertido en esa nota periodística. Gracias. Congresista Belaunde. Señor presidente, me veo en la imperiosa obligación de denunciar una siniestra conspiración en la que algunos
malos periodistas pretenden confundirme con un homónimo parcial llamado Martín Belaúnde Locio. Para quienes no me conocen todavía, si queda alguno, yo me llamo Martín Belaúnde Moreira. Y más allá de mi distinguido amigo que se sienta a mi lado, el congresista Heriberto Benítez, Continúe. no tengo nada que hacer con el todavía presidente regional de Ancash, señor César Álvarez. Por lo tanto, a los señores de la prensa, les ruego y les notifico no confundir a Martín Belaúnde Moreira con Martín Belaúnde Locio, que no tengo ningún alquiler ni he tenido jamás en la centralita. Gracias, señor presidente. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. En el mismo sentido, tenemos que rechazar de la manera más enérgica este infundio, porque en la Comisión de Constitución, las veces que se ha querido plantear la bicameralidad, nosotros los fujimoristas defendemos la Constitución de 1993 y por ende la unicameralidad, que es lo que le ha dado tantos resultados a este país. Rechazamos de plano que por pretender mostrar simpatías con un expresidente, una revista de esta naturaleza ponga en situaciones que están completamente alejadas de la verdad al grupo parlamentario fujimorista. Gracias, presidente. Gracias. Vamos a los temas de agenda, señor relator. Congresista Reategui. Gracias, presidente. Solamente para rechazar este infundio y yo no alterno con nadie para llegar a acuerdos. Nosotros somos una bancada disciplinada en la cual debatimos los temas y siempre lo hemos hecho así. Pero yo sí quiero denunciar hoy día la estafa que le han hecho al pueblo de San Martín, a todos los asegurados. El propio presidente Ollanta ha ido a inaugurar un hospital inservible, un hospital que no sirve, un hospital que han hecho a base a una corrupción terrible, donde que no funcionan los equipos, no funciona el aire acondicionado. Es un hospital que está en una situación catastrófica, siendo nuevo ya parece viejo. Y esa es la misma empresa que ganó la construcción del Hospital del Niño, no sé si se debe acordar la situación difícil, y esa misma empresa construyó el Hospital de Tarapoto, y esa misma empresa ganó para la construcción del nuevo Hospital Minsa en Tarapoto. ¿Se imaginan ustedes la situación catastrófica de corrupción enquistada, mañosa, donde que hace daño al pueblo? Concluya, congresista. Y el presidente Ollanta Humala va a inaugurar, y sobre todo, lo que no me extraña, lo que simplemente va a decir es, como si estaría de acuerdo con la corrupción, va a inaugurar un hospital inservible. Y yo por eso protesto y denuncio, presidente, esta situación muy mala para los asegurados de San Martín y muy mala para todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora sí, señor relator. De la Comisión de Economía, proyecto de ley 2927. Se propone facilitar el acceso a información financiera, previsional y de seguros en beneficio de los herederos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley 2927, por el que se propone facilitar el acceso a información financiera, previsional y de seguros en beneficio de los herederos. La Junta de Portavoces, con fecha 7 de mayo de 2014, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Quisiera que le dé permiso para instalar la... Den las facilidades, por favor.
Señor presidente, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera ha dictaminado el proyecto de ley 2927-2013, ley que facilita el acceso a la información financiera, previsional y de seguros en beneficio de los herederos. El objetivo de esta propuesta legislativa, señor presidente, es establecer un mecanismo eficaz mediante el cual se permita a las personas tomar conocimiento sobre la existencia de normas y procedimientos relacionados con el acceso a la información financiera, previsional y de seguros de las personas fallecidas, con la finalidad de que puedan obtener información sobre los derechos y deberes hereditarios que les corresponden. En la actualidad, señor presidente, anualmente en el Perú fallecen un promedio de 118.000 personas, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es así, señor presidente, ya sea por falta de información o desconocimiento, el hecho es que el común de las personas no suelen elaborar en vida un testamento que permita a sus herederos tener la completa certeza de cómo está conformada la masa hereditaria y de cuáles son los derechos posibles de ser reclamados en su calidad de tales. Por otro lado, si bien es cierto, actualmente los herederos cuentan con mejores mecanismos para hacer efectivos sus derechos hereditarios, el verdadero problema es la falta de información sobre la existencia de mecanismos mencionados, puesto que la gran mayoría de herederos no saben cómo recurrir a estos para acceder a la información de sus familiares fallecidos. Por ejemplo, señor presidente, actualmente el Fondo de Seguros de Depósitos no reclamados en el banco y cajas se han incrementado en los últimos 3 años. El 2011, más de 5.400.000. El 2012, más de 7.100.000. Y el 2013, más de 8.300.000. Ante lo expuesto, a fin de contribuir al derecho a la información que asiste a todo heredero, se propone que en las copias certificadas de las actas de partida de defunción se incluyan, además de la información inherente a su naturaleza, información resumida y referencial para que los ciudadanos tomen conocimiento de la existencia de los procedimientos y mecanismos que les permitan ejercer sus derechos hereditarios. Asimismo, la iniciativa opta por esta medida por ser la partida de difunción el primer documento que los familiares obtienen al fallecer una persona. Por ejemplo, en el año 2012 se registraron 119.652 partidas. Señor presidente, la información referencial y resumida que se consignará en las partidas de defunción será sobre la existencia de los siguientes mecanismos. Primero, Registro Nacional de Información de Contratos de Seguro de Vida y de Accidentes Personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental. Segundo, procedimiento para la obtención del reporte de información de afiliados y o información sobre pensionistas en el sistema privado de pensiones a través de la Superintendencia de Bancas y Seguros y administradores privados de fondos de pensiones. Tercero, procedimiento de atención de solicitudes de información sobre los depósitos u otros productos pasivos del causante a través de la Superintendencia de Bancas, Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones. Cuarto, procedimiento de atención de solicitudes de información del reporte crediticio de usuarios a través de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradores Privados de Fondos de Pensiones. Y quinto, información sobre el tiempo máximo que pueda permanecer inmovilizado un depósito u otros productos pasivos en una empresa del sistema financiero hasta ser transferidos al Fondo de Seguros de Depósito. Señor presidente, el proyecto de ley cuenta con opiniones favorables de las siguientes entidades: de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, que señala que a través de la partida de defunción los ciudadanos con legítimo interés puedan ser informados sobre los procedimientos que puedan seguir para acceder a datos relevantes sobre las personas fallecidas. De Indecop, que señala que al incorporarse a las partidas de defunción información sobre los mecanismos existentes a los que los herederos pueden recurrir para acceder a información financiera y previsional de sus causahabitantes, así como la existencia de algún seguro contratado por estos últimos, tiene efecto directo sobre los consumidores,
toda vez que la información oportuna les permitirá ejercer de manera adecuada su derecho a la herencia de manera oportuna. Del Ministerio de Economía y Finanzas opina favorablemente, dado que la finalidad de la propuesta es ampliar la difusión de la normativa y procedimiento para el ejercicio del derecho hereditarios en el sistema financiero, previsional y de seguros. Y de la RENIEC, el presente proyecto de ley complementa lo establecido por la Ley 30.152, Ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos, y lo previsto en la Ley 29.355, Ley de creación de Registro Nacional de Información de contratos de seguro y de vida de accidentes personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental, al proveedor, a los administradores, de un mecanismo efectivo que les permita tomar conocimiento de dicho procedimiento y acceso a la información. En conclusión, señor presidente, el principal beneficiario de la implementación de la presente iniciativa es que los herederos tendrán mayor información de los mecanismos legales de los que puedan hacer uso para conocer la manera oportuna la información financiera, previsional y de seguros de sus familiares fallecidos, siendo que sus pasivos, que son positivas las iniciativas que tiendan a brindar información a los consumidores, más aún en los sectores financieros, previsional y de seguros, donde la información suele ser técnica y difícil acceso para los consumidores. Señor presidente, en consecuencia, pido a usted que pueda recoger las opiniones de los congresistas y someter al voto. Muchas gracias, presidente. Concluida la sustentación, se abre el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Para respaldar esta iniciativa aprobada en la Comisión de Economía, porque lo que busca es garantizar el derecho a una oportuna información por parte de las personas que pierden a un ser querido y que por X motivos no tienen conocimiento de que éste tiene ciertos beneficios, ya sea porque tiene dinero depositado en cuentas bancarias, ya sea porque tiene uno o más seguros de los que desconoce o ya tiene depósitos en sistema de pensiones, es decir, un conjunto de beneficios que lamentablemente cuando la gente fallece los herederos no saben ni siquiera de su existencia. Si bien es cierto, se ha avanzado con la última legislación que hemos impulsado, de que desde la Superintendencia de Banca y Seguros exista la obligación de brindar esta información a los herederos cuando se produce el fallecimiento del titular de alguna de estas cuentas, lo que ocurre es que en la práctica, en estos momentos, cuando una persona fallece, los herederos ni siquiera pueden en ese momento saber de la existencia de la posibilidad de ir en búsqueda de esta información. Por eso es que el consignar en las actas de defunción, que es el documento al que van a acceder las personas al momento de poder tramitar el fallecimiento de un ser querido, en ese momento tener claro, precisa la información de que tienen derecho por lo menos a consultar la existencia de alguno de estos beneficios a través de un sistema que tendrá que ser precisado. En este sentido, creo que este es un gran avance para evitar que las instituciones financieras y otras terminen quedándose con el dinero de los titulares sin beneficiar más bien a sus herederos. Muchas gracias, presidente. Congresista Cuculiza. Congresista Cuculiza. Gracias, presidente. No queda otra cosa que felicitar esta iniciativa. He tenido muchos casos en mi oficina de personas que no han podido integrarse a lo que el difunto había dejado. El acceso a la información es importantísimo a los deudos para que puedan reclamar los derechos de sus sucesores. Seguro de vida, depósitos bancarios, reportes crediticios, fondo de pensiones, y se va a materializar en la partida de defunción. Esto es muy, muy importante, porque generalmente la gente no conoce una situación. Y yo le ruego que una vez que se acepte esta ley, que se va a aceptar definitivamente, se haga, se explique a la prensa, se explique en la radio, en la televisión,
vayamos congresistas de distintas bancadas a hacer una explicación sobre lo que significa esto, para que la gente se entere, porque miles de personas no se enteran que esta ley existe y siguen en la desgracia, como ha pasado. Yo le ruego un poquito de silencio a los congresistas. Como ha pasado con la ley del feminicidio, presidente, que no se ha hecho conocer del todo y sigue la gente ignorando que existe la pena de 35 años o cadena perpetua. Entonces esto es importantísimo reproducirlo a la prensa, a la televisión, a la radio, para que todos los deudos estén enterados que existe esta excelente ley en el país. Muchas gracias. Congresista Bakeli. No hay otra forma. Señor presidente, quiero ante todo saludar a la representación nacional por intermedio suyo y quiero además, presidente, pedir disculpas por hacer un paréntesis, pero quiero tocar un tema importante. Vemos con preocupación, presidente, que el gobierno deliberadamente está confundiendo a la población utilizando como instrumento al presidente del CONADIS, que sale a decir que la disposición de la pensión no contributiva, artículo 59 de nuestra autoría en la Ley General de Personas con Discapacidad, no tiene bien enfocado su metodología de aplicación. Yo rechazo, presidente, en nombre de las personas con discapacidad, dicha afirmación. Como bien sabe la representación nacional, una norma no puede ser reglamentarista. Las normas tienen su reglamento y lo único que hace la ley es establecer las líneas generales de una norma, pero los mecanismos de implementación le compete al Poder Ejecutivo y no deberían rehusarse de esa responsabilidad. Y yo quiero advertir al pueblo peruano, presidente, que está siendo engañado una vez más por un gobierno supuestamente inclusivo, pero que en realidad está excluyendo. Muchas gracias. No habiendo a congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Esto es un dictamen importante porque a veces una persona muere y sus herederos desconocen qué ha dejado en los bancos o qué seguros tiene. Muere un accidente, la persona y sus herederos, a veces personas sencillas, no saben que deben recibir un pago por la muerte de esa persona. Entonces, la propuesta es que con el certificado de función se ponga qué cosas tienen las personas fallecidas en los bancos y qué cosas tienen respecto a un seguro los herederos de la persona fallecida, ¿no? Eso creo que es una propuesta muy importante. Me piden una intervención el congresista Bruce, señor presidente. Congresista Bruce. Gracias, presidente. Por supuesto, totalmente de acuerdo con el proyecto de ley. Yo sugeriría que esto se amplíe inclusive a cualquier activo que la persona pueda tener a bolsa, porque la bolsa es ahora un mecanismo de ahorro muy importante y muchos herederos no saben lo que el pariente puede tener en acciones en cualquier agente de bolsa. Así que también se debería incluir aquí cualquier activo, cualquier inversión que la persona que muere puede tener en bolsa y que la SBS se encargue de proveer de esta información. De esa manera también ayudamos a los herederos a que tengan toda la información disponible para poder recuperar todos los activos del pariente fallecido. Gracias, congresista Lescano. Continúe, congresista Lescano. Sí, pero ¿hay alguna información más que se puede dar, señor, a las personas interesadas y que tienen derecho respecto a una persona fallecida? Entonces, junto con la partida de función, debía darse toda la información que dice el dictamen, incluso
lo que se tiene en una AFP, que es fundamental, pero no se ha puesto los herederos de las personas fallecidas que están en el Sistema Nacional de Pensiones, porque cuando una persona está recibiendo pensión del Sistema Nacional de Pensiones y no se ha casado o es hija soltera, tiene derecho a una pensión y a veces la gente no sabe. Entonces, en la partida de función también debía ponerse que la persona fallecida o estaba afiliada al sistema privado de pensiones o estaba afiliada al Sistema Nacional de Pensiones, para que se sepa, señor presidente, qué derechos se tiene respecto a la ONP. Repito, porque hay personas que fallecen, los herederos no saben que debían recibir una pensión del fallecido porque está en el Sistema Nacional de Pensiones y lamentablemente esa información no se tiene aquí. Continúe. Y finalmente lo que dijo el congresista Bruce, las acciones, los bonos que pueden estar depositadas en un banco o que puedan tener en la bolsa también debían informarse acá, porque a veces la gente no sabe. A veces el padre compra bonos, compra acciones, las pone en una caja de seguridad, incluso tienen cajas de seguridad en los bancos, tienen joyas, tienen una serie de cosas y los herederos no saben. Y como no se informa, el banco se queda con esos bienes. Eso debía también incluirse en este dictamen, que me parece importante, señor, que hay que respaldarlo y aprobarlo, pero sugeriría al presidente de la Comisión de Economía que pueda incluir esos aspectos que acabo de mencionar. Muchas gracias. Congresista Andrade. Gracias, presidente. Obviamente que esta es una ley práctica, esta es una ley que beneficia a muchas personas y va a beneficiar a muchas personas, sobre todo porque cada vez tenemos más sistemas de seguros que desconocemos. Por ejemplo, hay 8 millones de personas que tienen tarjeta de crédito y que no saben que tienen un seguro cuando firman la tarjeta de crédito. Hay personas que desconocen dónde están yendo lo que hoy día vence, que es el pago de la CTS. Desconocen en qué asociación, en qué banco están los fondos de las CTS, al igual que los de la AFP, que son más de 5,5 millones de personas que tienen fondos en las AFPs. Igual hemos visto que los bancos tienen fondos inmovilizados ya por más de 8 millones de soles de personas que no lo reclaman. Y sin embargo, eso pertenecen a personas que obviamente deben ser herederos y de esa forma pues esta ley va a beneficiarlo. Señor presidente, por su intermedio, para que el presidente de la Comisión de Economía haga unas precisiones. Por ejemplo, en el artículo 2, cambiar la palabra ciudadanos por herederos, para que concuerde con el artículo 1. Y segundo, asimismo, por redacción, pediría que en el mismo artículo segundo se señala que los herederos tomarán conocimiento de que existen los procedimientos y el marco legal de los registros y reportes que ahí se señalan. Con esas dos precisiones, señor presidente, estaríamos dando paso pues a que pueda sustentar el presidente de la Comisión de Economía y pasar al voto. Gracias, señor presidente. Congresista Marta Chávez. Presidente, gracias. Me hace acordar esta proposición, presidente, a lo que señalaban nuestros antecesores muy sabiamente, que el infierno está plagado de buenas intenciones. Señor presidente, no hay duda de que todo lo que tenga que ver con la necesidad de difundir las disposiciones y los derechos de las personas, en el modo que las personas necesitan que se les difunda, presidente, tiene que ser apoyado, plausible. Pero yo no me imagino, presidente, que en una partida de defunción, en una copia certificada del acta de defunción, aparezca un tratado sobre los derechos que tienen las personas. Señor presidente, acá hay una serie de omisiones. En primer lugar, las normas que se refieren a los trámites para ser declarado heredero. Las normas, por ejemplo, que tienen que ver con el cobro inmediato de por lo menos el 50% de la CTS y el resto para quien acredita ser cónyuge cuando ha fallecido el trabajador, y el 50% queda a disposición, inclusive con un procedimiento específicamente previsto hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad. El tema de, señor presidente, cómo se hace
para protocolizar los testamentos otorgados en forma hológrafa y todo eso. Yo no me imagino, quizás te tenga que prever, y la ley tendría que decir que no dentro ni acompañado de la copia certificada del acta de defunción deba, sin embargo, entregarse, o de repente se deba preparar un mínimo, una carpeta, un cuadernillo con las principales normas y explicadas. ¿De qué le va a servir a una persona iletrada, a una persona que inclusive que no sea abogada, que puede ser hasta universitario, pero que no es abogado, que le digan? Continúe, congresista. Reporte de información de afiliado, información sobre pensionistas en el sistema de pensiones a través de la superintendencia. ¿Qué? ¿Va a ser el título o va a haber 50 hojas que desarrollen cada uno de estos incisos? Presidente, reitero, la intención puede ser muy buena, pero no pretendamos que en la copia certificada del acta de defunción venga un tratado sobre los derechos de las personas. De nada le va a servir, salvo para que nosotros calmemos la conciencia y decimos ya lo pusimos en una ley. Las leyes tienen que ser operativas, las leyes tienen que aportar. Y yo no veo que en esta ley, tal como está redactado, se aporte nada, porque ¿de qué le sirve a una persona que le hagan un listado de 10 temas sobre los cuales no va a saber nada? ¿Qué? ¿Para que busque abogado? Los abogados estaríamos bien porque nos van a buscar para ver qué significa esto, señora. ¿Qué significa esto de procedimiento de atención de solicitudes de información sobre depósitos y otros productos pasivos? ¿Qué le va a significar esto a personas sencillas, comunes? No, continúe. Gracias. Ya para terminar, yo creo que este proyecto tiene que ser repensado, no tal como está. Más allá de las buenísimas intenciones que tenga, no puede tenerse una norma. Y hago una observación que sirve no solamente para este dictamen, sino para todo dictamen. Acá se hace una información, se contiene una información respecto de las opiniones recibidas, pero no se dice si la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas es positiva o no. No se dice si la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros es positiva o no. No se dice si la opinión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi es positiva o no. ¿Por qué? Debe decirse claramente, es positiva en algunos aspectos, negativas en otros. Y entonces, presidente, yo creo que tenemos que ser muy acuciosos en las normas que demos a fin de evitar que haya un sinnúmero de normas que están vigentes pero que no tienen ningún efecto positivo en la ciudadanía. Gracias, presidente. Congresista Mulder. Presidente, concuerdo con lo señalado por la congresista Marta Chávez, que este es un proyecto de esos en los que el camino de las buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, porque se señala que son los ciudadanos, el presidente de la comisión ha dicho que son los herederos, pero el acceso a toda la información de carácter bancario, de contratos, de cuentas, etcétera, centralizado en la Superintendencia de Banca y Seguros, es ya de por sí una violación del secreto bancario, por lo menos para eso, porque la superintendencia lo que hace es supervigilar a los bancos, pero la superintendencia no es una entidad que recoge las cuentas bancarias de todos los ciudadanos y las tiene ahí a disposición para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella o cualquier persona. Eso sería solamente la asociación de bancos la que la pueda tener porque son las entidades privadas que tienen. Pero además, presidente, ¿cómo se puede hacer para que la RENIEC tenga la información resumida, primero, de todos los seguros de vida que ha tenido la persona? ¿Quién le va a dar esa información? Segundo, de la información sobre las pensiones o los trámites de pensiones que tenga, tanto en el sistema privado como en el sistema público. ¿Cómo se hace para eso, presidente? O sea, ¿cómo hace la ONP para decirle a la RENIEC, esto es lo que yo tengo? Tendría que haber previamente un procedimiento de declaración de herederos. O sea, la única manera es con la declaratoria de herederos. ¿Y cuál es la función de la declaratoria de herederos? Decretar quiénes son los verdaderos herederos. Entonces, si lo que se está buscando es que haya una simpleza en el trámite, no lo van a lograr, porque siempre tendrá que haber la parte engorrosa del trámite, que es la de la declaratoria de herederos, que es judicial. Y cuando se tenga la declaratoria de herederos, el que es heredero ya declarado
tiene acceso a toda esa información ya directamente, no necesita ir solo a la RENIEC y esperar que la RENIEC la haya tenido desde antes para acumularla en una página web y dársela. De una vez que eres heredero, te vas a los bancos y ahí te van a decir con las cuentas que ha dejado la persona que supuestamente es el causante. Entonces, no es necesario, presidente, Continúe. que haya una centralización previa de la información, previa a la muerte, se tendría que suponer, previa para que la RENIEC la tenga ahí guardada esperando que la persona se muera y después uno pueda ir a buscarla. Porque eso supondría la violación del secreto de las personas cuando están vivas. Y si vamos a esperar a que se muera la persona, el trámite para justamente tener conocimiento de eso lo van a hacer los mismos herederos. Y para poder ser heredero tienen que tener su declaratoria de herederos, salvo que haya habido testamento. Porque cuando hay testamento ya no hay problema. Y ni siquiera se necesita ir a un solo ente como la RENIEC con esa información. Presidente, la RENIEC es una entidad del Estado que al tener información de este carácter, deja de ser secreto bancario la información que usted tenga en su banco y deja de ser información secreta el tema de los seguros si es que usted se la da a la RENIEC, porque además los archivos de RENIEC son de acceso al público, por eso es un registro nacional. Es como poner también en los registros públicos toda la información que uno tuviera sobre ese tema. Son registros públicos para que todo el mundo acceda a ellos. Continúe. Dar a la RENIEC la atribución de tener un archivo guardado, un archivo secreto, porque ese archivo, presidente, sería inconstitucional en la medida en que estaría violando los derechos de la persona causaviente. De manera, presidente, que yo creo que esto no es una necesidad que se presente. Si hay personas que tienen problemas de trámites por el hecho de que han tenido familiares que han fallecido y son herederos del mismo y no dejó testamento, es obvio que de todas maneras van a tener que pasar por una declaratoria de herederos. Por eso es que siempre se recomienda a las personas que hagan testamentos, porque eso facilita a sus deudos el tener que hacer distintos trámites. Pero en la mayoría de los casos, presidente, en los que no se deja testamento, la declaratoria de herederos es un proceso engorroso. Surgen hijos extramatrimoniales, tíos, hermanos que reclaman cuando hay distintos bienes y es obvio de que no es un tema fácil que se pueda solucionar simplemente poniendo una información que va a estar en la RENIEC y que además no se señala si eventualmente puede ser impugnada o no por alguno de los herederos que considera que hay una información que no está completa. De manera, presidente, que considero que este proyecto no está cumpliendo su cometido y debe... Congresista Velázquez. ¿Le hago interrupción a la congresista Luciana León? Con mucho gusto. Ah, no pidió, ¿no? El congresista Delgado. Pide la interrupción. Muchas gracias, congresista. Yo creo que aquí se está presentando una confusión, porque la idea no es que en la partida de función aparezcan todos los derechos o depósitos que tenga el heredero. No, la norma establece que deberá aparecer en la partida una información resumida, referencial, es más, en la disposición complementaria única dice que la SBS coordinará la información que se consigne en la copia certificada del acta de defunción. Es decir, podría aparecer solamente una frase que diga: los herederos podrán consultar si el fallecido tiene algún beneficio o depósitos en bancos, sistemas de pensiones, consultando a la SBS, los herederos. Porque recordemos que nosotros hemos aprobado ya una ley por la cual, digamos, la Superintendencia de Bancos y Seguros tiene la obligación de brindar a los herederos, obviamente debidamente reconocidos, qué derechos tenía su titular en el sistema, qué depósito, qué cuenta, etcétera, etcétera. Congresista Velázquez. Congresista Chávez, una interrupción. El congresista que me antecedió en la palabra, gracias al congresista Velázquez, señala que debe haber una información resumida y referencial. Si fuera así, yo reto, ¿alguien puede resumir en una línea cuál es el procedimiento para la declaratoria de herederos
cuando hay controversias, como señalaba el congresista Mulder? ¿Cuál es el procedimiento para cobrar la CTS? ¿Cuál es el procedimiento para el cobro de pólizas de seguro de vida que pudiera tener el fallecido, etcétera, etcétera? Es imposible, pero además en la disposición complementaria única se dice que esta información debe consignarse en la copia certificada del acta de defunción, es decir, forma parte del acta de defunción o de la copia certificada del acta de defunción. Reitero, la intención es buena, pero mejor sería, presidente, que se cree una oficina en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y se diga ahí, acudan a la oficina de la mujer para recibir información sobre todos los derechos que se generan por... Congresista Velázquez. Presidente, el proyecto de ley puede estar cargado de buenas intenciones, pero el congresista, mi colega de bancada, Mauricio Mulder, ha hecho una reflexión. Habría que darle una nueva facultad a la RENIEC, porque de lo que todos sabemos, la RENIEC lo que administra es información pública. Y es obvio que, sumillada o no, la información financiera tiene una protección de carácter constitucional. ¿Dónde está en el articulado esta autorización para que la RENIEC pueda acceder a esta información financiera previa? Porque lo que se está haciendo ahora, señor presidente, de repente es buena voluntad. Fíjense, si hoy día hay algo en la que todos tenemos que concordar que tiene que ver con mejorar el clima de negocios, de inversiones, es que hay que hacerle al ciudadano el Estado menos pesado. Entonces, esta propuesta va en sentido contrario, de que el registro civil, que en toda la vida republicana, el registro civil tiene como una finalidad, en el caso del registro civil de defunciones, de establecer el deceso de una persona, ahora por mandato de esta ley, de repente de buena voluntad, pretendemos cargarle un conjunto de información que voy a repetir. Existe, le digo al presidente de la comisión, existe la ley 30.152, ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos. Ya han previsto esta ley mecanismos para informar a los herederos sobre eventuales cuentas bancarias que los causantes hayan dejado a las instituciones en el sistema financiero. ¿Por qué cargarle esta información al registro civil que histórica, jurídica y constitucionalmente siempre ha sido un registro público para establecer una situación? Entonces, en todo caso, presidente, trasladar esta situación. El presidente de la comisión me pide una interrupción, yo creo que por excepción se la debe ofrecer, presidente, porque ya me ha dado las dos, pero es presidente de la comisión, me imagino que... Continúe, cuando acabe le damos el uso de la palabra. Ya, presidente, gracias. Entonces, disculpe, colega. Entonces, presidente, yo creo que cualquier emprendimiento que hagamos para trasladarle esta información a la SBS o a la ONP, que hoy día tiene más de 500.000 de solicitudes de pensiones provisionales y de pensiones definitivas, es cargarle este bulto al Estado. Lo que hay que hacer es que el Estado sea más ágil. Entonces, hay que buscar mecanismos que las instituciones que manejan información pública la puedan transparentar. Pero no me parece, señor presidente, no me parece que este exceso en hacer más gravosos los trámites administrativos pueda, en última instancia, favorecer a los que con buena intención, los que han... Continúa. Eso, señor presidente. Primero, que hay una ley que permite ya la información financiera. Y segundo, señor, creo que la iniciativa va en sentido contrario al favorecer a los herederos en que puedan acceder a una información y que puedan hacer valer su derecho. Por eso, señor presidente, creo que hay que revisar, y el presidente de la comisión debe aclararnos si es que vamos a autorizar a la RENIEC, que no tiene facultades, si es que no la solicita a través de un juez, no tiene facultades para manejar información financiera, y de qué manera
¿Cuál es el argumento? O me gustaría, señor presidente, en todo caso, que el presidente de la Comisión de Justicia pudiera pronunciarse al respecto, porque tratándose de que la RENIEC maneja estos registros de Estado civil en el caso de funciones con la única finalidad de certificar. Continúe. La única finalidad, señor presidente, de certificar la muerte de una persona frente a terceros, ahora resulta que la partida de defunción va a tener otro tipo de manifestaciones que no concuerdan con lo que establece el Código Civil y con las prerrogativas que la RENIEC tiene frente a la Constitución del Estado. Pediría, señor presidente, que el presidente de la comisión o la comisión pudiera revisar este tema, que creo que ha sido promovido con buena intención, pero que en última instancia lo que va a hacer es ponerle más obstáculos a los ciudadanos que quieran hacer valer sus derechos cuando uno de sus familiares ha fallecido. Gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía. Sí, gracias. Antes me pido una interrupción, congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidente, yo quiero señalar que de la lectura integral del texto que acompaña al proyecto están las opiniones del Ministerio de Economía, que es negativa, porque argumenta de que aquí de lo que se trata es de facilitar información a toda la ciudadanía en general de los procedimientos que existen para poder tener acceso a la información que tenga que haber dejado una persona que ha fallecido. Pero el consignarle en la RENIEC, el Ministerio de Economía lo considera impracticable. Lo mismo la Superintendencia de Banca y Seguros, que considera de que esta iniciativa puede generar un legítimo interés de los ciudadanos, pero consignar todo este tipo de datos, un cúmulo inmenso de datos, presidente, en la partida de defunción es completamente impracticable, porque la partida de defunción, presidente, es una exclusividad del registro del RENIEC que tiene que ver con la identidad de las personas, pero no con toda su información relevante a su vida económica, presidente, que eso es un tema que tienen otras entidades. De manera que, por eso es que el Ministerio de Economía también considera de que este proyecto no es practicable. Gracias. Congresista Valle. Gracias, presidente. Quisiera comenzar con lo último que acaba de referir el congresista Mulder. Un poco que quizás nos hemos motivado tanto que efectivamente hemos especulado que esta ley vaya a permitir que dentro de la partida de función exista toda esa información. Lo que se ha hecho, lo que se ha legislado en la comisión y hemos votado por unanimidad es referencias de lo que existen normas marcos. Por ejemplo, la última ley aprobada en el Congreso, la ley de los herederos informados. Muchos lo sabemos, lógicamente, que hemos trabajado y los que conocen dónde ubicarlas. Pero muchos ciudadanos, en su partida de función, podemos, sí lo voy a dar, pero un segundo, por favor, para terminar. Pero lo que queremos utilizar son justamente los procedimientos, no ni siquiera desarrollados, sino que existan marcos ya legislados que permitan información, más no en ningún momento que en la partida de función se utilizan para poder desarrollar todo lo que correspondería a un heredero. ¿No es así? Eso es lo que queríamos aclararle. Sí, congresista Mulder, me pide una segunda interrupción, señor presidente. Congresista Mulder. Presidente, entonces el fin de la ley es distinto. Si lo que se busca es que el ciudadano tenga la información adecuada, lo que tenemos que hacer nosotros es una ley en la que establezcamos todos los procedimientos que se hacen en materia de herederos, incluidos los del Código Civil, y pedir que se difunda, que se hagan campañas. Pero incluir los procedimientos en un acta de defunción, presidente, tendríamos que incluir todo el libro de sucesiones del Código Civil para que la persona esté informada. O sea, no se puede en un acta de defunción incluir los procedimientos. Eso está en el peruano, eso está en las leyes, pues, presidente. Entonces, creo que el proyecto es bueno en el sentido de que ya el espíritu ya no está entonces concentrado al hecho de que haya una entidad del Estado que centralice toda la información, sino que los ciudadanos tengan acceso al procedimiento que se necesita para el tema heredero. Entonces yo propondría, presidente, que en un cuarto intermedio se modifique el objeto del artículo primero y se establezca que esta ley establecerá un proceso de difusión de todos los mecanismos que se necesita para el tema de los reclamos en los herederos, y entonces ahí podríamos encontrar una solución. Gracias. Bien, tampoco nos dice en el objetivo de la norma, no dice justamente que vamos a
aprovechar el acta de defunción para explicar el procedimiento. Lo que dice, vamos a utilizar o aprovechar los espacios en el certificado de defunción, que existen marcos legales que les facilite para poder los herederos poder acceder en cada uno, por ejemplo, en lo que era herederos informados, la última norma, por ejemplo, en lo que es los SWATs, que también ya existe, ya legislación. En este contexto son una publicación de lo que ya se haya legislado, pero lo que le vaya a favorecer a un heredero. Eso es el objetivo. En ese contexto creo que ya nos hemos excedido del entusiasmo y pensábamos que estábamos cambiando, dado un certificado de defunción, con un expediente de los procedimientos que vayamos a tener para poder ubicar cuánto pueda haber tenido el fallecido. En este contexto, señor presidente, y sí creo que es importante tomar en cuenta de lo que las precisiones que ha hecho el congresista Fernando Andrade en el artículo 2, porque lo hemos hecho con opiniones favorables de las instituciones que les he mencionado, la RENIEC, la Superintendencia de Banca y Seguros, Indecopi y también el INEI. En ese contexto, señor presidente, yo creo que es importante con la claridad para poder, quizás antes me pide una interrupción para poder quizás tener una opinión más del congresista Delgado, señor presidente. Continúe, congresista, usted ya dio las interrupciones del caso. En ese contexto, señor presidente, bueno, ya teniendo ya una segunda interrupción, con claridad una vez más manifestar que la intención de este proyecto de ley ha sido discutido en la comisión. El objetivo no va más allá justamente de aprovechar un acta de defunción donde publicamos las leyes que se han legislado para poder tener a la vista que sí, efectivamente, un heredero pueda ubicar y hacer los procedimientos que mejor le convenga para poder tener mayor información. Solamente hasta ese objetivo llega esta ley. En ese contexto, señor presidente, teniendo las opiniones favorables de los diferentes sectores involucrados en ello, la RENIEC, también el Banco, la Superintendencia de Banca y Seguros, también el MEF, Indecopi, bueno, con lo ya recogido, señor presidente, pido que se vaya a la votación. Congresista Chávez. Que el señor presidente de la Comisión de Economía, la Comisión Informante, no nos dé las razones adecuadas. No es cierto que no se va a poner en la copia certificada, porque en el dictamen y en este texto sustitutorio que solamente cambia una línea, sigue hablándose que toda la información, que es además incompleta, se consignará en la copia certificada del acta de defunción. De otro lado nos dice que están los informes favorables de los ministerios, del Indecopi, e inclusive se dice que hay información, informe de RENIEC. No existe el informe de RENIEC, por lo menos en lo que se ha consignado en el dictamen, presidente. Por lo tanto, yo planteo, presidente, una cuestión previa. Como cuestión previa que este proyecto, este dictamen, regrese a la comisión para que haga las correcciones necesarias. Gracias, presidente. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Insistimos, aquí este proyecto lo que busca es garantizar la información y el sentido de oportunidad, porque es verdad, la legislación existe, se publica en los diarios, en los foros de debate, etcétera, pero cuando la gente está en una situación específica, de pronto no tiene la información. Y en ese sentido, el acta de defunción es un instrumento apropiado para darle información precisa en el momento que la gente lo necesita. Y no es que va a aparecer toda esta información, porque el propio dictamen habla de información resumida, de acuerdo a lo que va a determinar la SBS en el plazo de 60 días. Yo, bueno, acabo de consultar con la Secretaría Técnica de la Comisión respecto si tendrían alguna fórmula, y me han alcanzado una fórmula que están consensuando, entiendo, con la SBS, que es una información súper sencilla, diría. Si la persona fallecida contaba con seguros, indemnización asociados a SOAT, depósitos o pasivos en las empresas del sistema financiero o en AFP a la que pertenecía, puede consultarse a la SBS, a la página tal o al teléfono tal, llamando gratuitamente. Esta persona entonces dirá, bueno,
ha fallecido este titular, miren, iré a consultar a ver qué hay. Entonces en ese momento le dirán, señor, efectivamente usted tiene derecho a consultar. Si usted acredita que es heredera, entonces usted podrá acudir a la SBS con toda la información y acreditando su titularidad le darán la información. Y eso es el sentido de oportunidad de la información. No, porque por supuesto que existe, pero las personas, como que existe el SOAT, y la ley dice que las víctimas tienen derecho a una indemnización, y sin embargo hay enormes cantidades de dinero que la gente no lo reclama. No lo reclama porque justo cuando le pasó no tenía esa información. Es información, es un par de líneas en la partida de defunción para advertirle a la gente del derecho que tienen. Ahí no va a aparecer el registro de depósitos ni nada. No vamos a convertir a Reniegue en un registro, por favor. Se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Chávez Cosío para que el presente proyecto retorne a la Comisión de Economía. Se servirá enmarcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos los parlamentarios entonces registran su asistencia para someter a votación la cuestión previa presentada por la congresista Marta Chávez para que el proyecto de ley de la Comisión de Economía retorne pues a dicho grupo de trabajo para un mayor análisis. Hemos podido apreciar pues el debate respecto a esta propuesta legislativa que plantea incluir en las partidas de defunción emitidas por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC información que permita a las personas con legítimo interés conocer acerca de los procedimientos ya establecidos para así facilitar el acceso a información financiera, previsional y de seguros que a su vez le permitan ejercer sus derechos hereditarios sobre bienes de sus causahabientes. Sin embargo, bueno, también ha habido pues algunas observaciones por parte de algunos parlamentarios como los congresistas Velázquez Gesquén y Mulder. De igual manera, sin embargo, el presidente de la Comisión de Economía ha destacado pues de que se trata de que la población pueda conocer información de sus familiares fallecidos, ¿no? Toda vez que a veces no se conoce, pues a veces si tienen cuentas bancarias o de repente alguna cuenta previsional y de seguros, ¿no? Al mismo tiempo, el congresista Delgado también justamente ha destacado el hecho de que las personas que a veces son fallecidas, sus familiares no reclaman, pongamos, lo que les corresponde al cobro por fallecimiento del SOAT. Esto pues partiendo de que no hay el pleno conocimiento por toda la población, ¿no?, al respecto. Por eso que este proyecto plantea que se debe incluir en las referidas partidas de información pertinente a los mecanismos ya existentes. Plantea, pues, destaca que el beneficio de la implementación de la presente iniciativa es que los herederos podrían acceder de manera oportuna a los mecanismos que les permitan conocer información sobre su causa habiente para